El segmento Hablemos del Idioma es patrocinado por WAM, Aspira Más. Lo que pasa es que ya los teléfonos ya vienen incorporados con errores ortográficos, y entonces es difícil a veces corregirlo. Espérate, no te estés justificando. No te estés justificando. No, te voy a decir porque ahora hay una palabra nueva. Inés, saludos y bienvenido. Este Buenos segmento días. es patrocinado por la Universidad Americana UAM, a quien agradecemos por estar con nosotros en esta nueva aventura que ha sido de gran provecho para muchos nicaragüenses que veo que te escriben, te hacen preguntas. Sí, qué bueno, qué bueno. Sí. Vamos a hablar ahora en la campaña. de aquí, allí, allá. ¿Cómo diferenciar? No, pero ¿por qué tú me dijiste eso del teléfono? No entiendo. No, porque es que hay una compañera de trabajo, no voy a decir su nombre, que está incorporando palabras al diccionario. Apuración. Pero qué diablos, eso, esa palabra no existe. Ella dice que sí, que Pero existe, que es una palabra apuración. Entonces. No, ese es el problema que tenemos, que andan inventando palabras que no existen. Yo te explicaba que hay verbos con los cuales se forma un sustantivo con la terminación -ción. Esa es una tendencia. Es correcto, pero no todos los sustantivos se forman así. Entonces, por ejemplo... ¿Cuál debe ser la regla, Inés? Porque yo escucho a veces algunas personas que hacen eso y yo me quedo con la duda. Pero si ya tú tienes el sustantivo apuro, el apuro mío, ¿verdad? Del verbo apurar se formó el sustantivo, y en este caso digo, el apuro mío, no yo me apuro, tú te apuras, sino el apuro mío no te interesa, lo estoy usando como un sustantivo. Si ya tenés el sustantivo, no andes buscando otro. No tengo que buscar apuración, además un archisílabo. Recuerden que yo he dicho miles de veces que los archisílabos, que es alargar la palabra innecesariamente, es un error. Atenta contra el lenguaje periodístico y la redacción técnica, como el caso de las palabras terminadas en mente, que hay que evitarlas, y en vez de decir problema, decir problemática, e inventar apuración en vez de apuro. Pero lo bueno es que hoy aquí, y no allá, ni acullá. Acuyá, y uno no lo había escuchado, fíjate. Acuyá, a ver. Es correcto. Bueno, primero que todo, en mi columna de la prensa que sale todos los martes, en Hablemos del Idioma, hoy hablamos de ese tema. Muchas personas me preguntan si la forma correcta es ahí, aquí, o allí, o allá, y cuál es la mejor opción para usar. Entonces, ¿qué tú crees de eso? No, yo imagino que todas están bien. Sí, cuando correcto. aquí, allí o allá. Todos son adverbios de lugares. Todos son adverbios de lugar y todos se pueden usar. Lo único es que tiene que ver con la distancia con la cual te encuentras con respecto al objeto, el lugar que vas a señalar. Entonces, evidentemente, si yo digo aquí, ¿verdad? Es cerca. Es lo más cerca posible. Y si yo digo allí, es un poquito más lejos. Y si digo allá, es mucho más lejos. muchísimo. Y si digo acuyá, muchas personas me decían, bueno, ¿qué pasa con acuyá? Y ese es un término que no usamos en Nicaragua. Pues sí se usa también, me están sí. registrando en el diccionario. Entonces, por ejemplo, acuyá es lo contrario de aquí. Es decir, yo dice allí, acuyá, el término opuesto a ese lugar. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque no es incorrecto que tú puedas decir aquí, ¿verdad? O puedas decir ahí, o puedas decir allí, porque todos son correctos. Lo único es que yo les doy un consejo, yo les doy una recomendación. ¿Se acuerdan los pronombres demostrativos, verdad? Que son este, ese y aquel, ¿verdad? Este es el más cercano a mí. Ese está como en un término medio y aquel está lejos. Esa misma relación es la que hay una tablita que yo hice. Lo que pasa es que la cámara no me deja ver, caballero. Vamos a ver, ahí está. Esa es la explicación, ¿verdad? Pero yo le puse, no te estés riendo, chicos, este camarógrafo está muy grande, no me dejaba ver. Hermoso. Bueno, hermoso como yo. Entonces, más adelante aquí están las explicaciones, ¿verdad, Justo? Tú las ves ahí. Sí, aquí, bueno, indica el lugar donde... A ver, se me fue. Ese es el inicio, sigan avanzando. Allí o aquí. Aquí indica el lugar donde está el hablante. Es correcto. Suave, control, por favor. Ahí está la cuyá. Bueno, vamos a quedarnos, nos quedamos con la cuyá. Significa la parte opuesta de quien habla. Viene del latín acum y yac. Que significa allá. Allá.
se contrapone a los adverbios demostrativos de cercanía aquí y acá. Es correcto. Bueno, el acá creo que lo utilizamos muy poco, pero también está permitido. También. Okay. Entonces, yo les preparé una tabla que está después de todo esto, donde yo les explico, esta es la recomendación que yo les daba, ¿verdad? Agruparlos en 3 categorías. La primera incluye aquí y acá. Aquí y acá y acá. La segunda, ahí. Y la tercera, allí y allá. Ahí está. Entonces, esto, yo sí, después, posteriormente les hice una tablita, que ahí tiene que estar, donde les manifiesto esta relación para que la vean de forma más clara. Porque vos sabés que esta es mi clase, ¿verdad? Yo todos los martes doy mi clase aquí de español. Por favor, pase a la siguiente presentación. A ver, la siguiente diapositiva. A ver, hay correlaciones entre estos adverbios y los demostrativos este, ese, aquel. Correcto. Aquí y acá equivalen a en este lugar, cerca del que habla. Es correcto, lo más cerca posible del que habla. Y en el caso de ahí es en relación con ese. Ajá. Y allí y allá con aquel. Entonces, si nosotros recordamos esto, no nos vamos a equivocar. Entonces, el que me dice, doña Inés, digo allí o allá, el que tú quieras. Ambos establecen una relación de un objeto que está algo más lejos. Es un criterio que vos vas a establecer con la persona que estás platicando, pues, y se sobreentiende que la distancia... Yo vivo aquí, quiere decir en el lugar donde está. En la otra diapositiva es que yo tenía la tablita, vamos a ver si la pasamos, mira la relación ahí. Aquí y acá quiere decir este lugar, ahí ese, y allí y allá aquel. Es decir, yo te digo, aquí vivo yo, acá vivo yo, ambas las podés usar, porque significa lo más próximo a ti. Y en el caso de ahí es ese lugar. Eso era lo que yo hablaba en la columna, que además lo pueden buscar en la página web de la prensa, ¿verdad? www.laprensa.com.ni, ahí sale la columna, hablemos el idioma. Lo que me decía es una gran preocupación, los bancos, justo. A ver. Y menos mal que ningún banco me patrocina, puedo hablar. Fíjate que los bancos... A partir de ahora, sí. Van a venir para que no les pelee más. Mira, los bancos, el grave problema, dice, venga a aperturar su cuenta con nosotros. Mira, yo de entrada no voy a abrir una cuenta contigo porque la palabra aperturar no existe. El verbo es abrir, el sustantivo es apertura. Y no hay otro verbo, no tienes que inventar aperturar, eso no existe. Es un gran disparate. Es el otro igual de recepcionar documentos. Ya sabemos que es recibir, de recibir se formó recepción y ahora inventaron un verbo, recepcionar. No existe la recepcionar, ese verbo es un invento que están haciendo como el de, ¿cómo dice la muchacha? ¿Cómo que apuración, pero ¿qué es eso, caballero? ¿Qué barbaridad? Nosotros tenemos una lista como de 12 palabras. No, tú me las tienes que traer. Ahí te las voy a compartir con todo cariño. O simplemente, miren, estamos ante un gran talento literario que está creando grandes neologismos y nosotros no lo sabemos, vaya, puede ser. No hay que subestimar. No podemos subestimar a nadie, porque ustedes saben que los grandes escritores, por ejemplo, como Darío, Martí, crearon, claro, eso en la poesía, no es en la redacción técnica, que es a la que yo más me refiero. Sus grandes neologismos, por ejemplo, yo recuerdo que José Martí inventó la palabra omagno, que no existía, que es un hombre magnífico. Y entonces son neologismos, son palabras nuevas, y muchas de estas palabras, bueno, también se crean a nivel del pueblo, ¿verdad? Y se manejan y después los diccionarios las recogen. La gente me dice, ¿por qué palabras que son, por ejemplo, feas o palabras que eran incorrectas ahora están en los diccionarios? Yo me acuerdo que la palabra nominar, hace 10 años, tú no podías decir nominado al Oscar, nominado a los Grammy, no existía, porque era una mala traducción que habían hecho de la palabra, y en este caso lo que se decía era los que estaban propuestos, los que optaban, ¿verdad? No suena mal nominado, ¿verdad? Los candidatos, pero llegó un momento que todo el mundo nominado, además recuerden que esto venía de programas en inglés, ¿verdad? Porque son premios que se hacen en el mundo habla inglesa. Y entonces al final la Real Academia lo aceptó. Por ejemplo, en mi libro Hablemos del Idioma, hay 2 o 3 columnas que ya son obsoletas, porque ahora es presidente y ya no se escribe separado. Y en aquellos momentos sí, ahora ya cambió. Entonces las cosas cambian. Hay un montón de palabras que aparecen y todavía no las corrige, que ya está aceptada por la Real Academia, que son
juntas, pues que antes se escribían separadas, como la que Bueno, vos estabas ahora, haciendo ahorita referencia. este año va a salir la última edición del diccionario y vienen gran cantidad de cambios. En su debido momento vamos a estar hablando de eso aquí, Bueno, para Inés, que sepan. eso te iba a hacer la pregunta, ¿cómo yo puedo, hay algún sitio, me imagino que vos lo consultás cotidianamente, donde yo pueda ir sobre los nuevos o los más recientes cambios de la Real Academia de la Lengua Española? Que vos nos puedas recomendar. Bueno, en la misma página de la RAE, la misma página de la Real Academia Española, ellos te van poniendo los avances de los cambios. Ajá. Y te van poniendo que se hizo un cambio. Cuando tú buscas la palabra, versión enmendada, versión ampliada, versión del nuevo diccionario, y ahí mismo tú la podés encontrar. De todas maneras, evidentemente ya están en las noticias. EFE ha sacado muchas noticias. La Fundeo, donde trabaja nuestro amigo Alberto Gómez Font, la Fundación del Español Urgente, que trabaja para la agencia EFE, y ellos diario, no sé si está suscrito, si tú te suscribes a la página de la Fundeo, ellos te mandan píldoras, tips del idioma diariamente, de cosas que siempre son dudas para todo el mundo. Entonces yo digo que la recomendación es entrar a la página de la Real Academia Española y consultar en línea, porque los diccionarios se tornan obsoletos. Excelente, Inés. Muchas Y gracias por entonces, ya acompañarnos. sabes que el jueves vamos con la foto. Manden la foto de todos los rótulos que tengan errores. Aquí los vamos a estar recibiendo. Yo tengo una buena lista, que hoy los pasé, pero hubo algún problema. Y lo voy a siempre tener la pues próxima agradecemos a Le Blondé, el salón donde nos embellece, y a la UAM porque es nuestro patrocinador oficial. semana. Y próximamente un banco. Un banco, dice justo un banco, después de lo que les dije hoy. No, así funcionan los medios, ¿sabes? Bueno, pues ya saben, los bancos no me usen más aperturar, eso es incorrecto. Pasamos al otro lado, se encuentra ECNA, la Tecna. El segmento Hablemos del Idioma es patrocinado por WAM. Aspira más.